La cámara de tío no me saca otra vez. O sea, me sale esto. Como la anterior vez. Pero el audio ya está bien. El audio ya está bien. Solo la cámara. Bueno, ¿qué pasa si tú compartes el audio y yo comparto la cámara? Sí, sí, o sea, tú lo puedes ver. Ahorita ya dije, ya reportó tres. ¿Qué pasa si yo No, pues ahí se ve. Sí, igual, no escribo nada. pero está ahí después de ver? Sí, igual ya voy a pasar una vuelta. Ya, pero ahí cuando estoy hablando se escucha. Buenas tardes con todos. En casa, ¿están por ahí? ¿Aló? Se escucha un poquito bajo. Escucha lejos. Ya, pero ¿qué estás hablando? ¿Aló? Sí me sale que está ya conectado. ¿Aló? ¿Me escuchan en casa? No, no se escucha muy bien. Escucha lejos. ¿Cuál es el audio que está entonces? Sí, tenemos un momento que hay un problema con la cámara, no funciona, del aula y el audio parece que no funciona tampoco. ¿Aló? Aquí ya me sale conectado. Y ahí se nota que está muy bien. Por ejemplo, cuando yo hablo. ¿Aló? 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 ¿Me escuchan bien, claramente? No, no se escucha muy bien. Se escucha como lejos. ¿Yo hablo aquí, me escuchan bien? Sí, se escucha mejor. Y sí está cargada y todo. Entonces, bueno, chicos, la verdad es que ya sale de mí por lo que el dispositivo que nos dio del micrófono está funcionando bien en el aula
y aparte la cámara no está funcionando bien en el aula. Entonces, sinceramente ya son parte fuera de mi manejo, más que todo porque pues este dispositivo pues está así, no puede estar más cerca. Pero bueno, ¿pero es entendible lo que digo? Dominic es la única que contesta porque pues no dice nada. Juan Carlos, no entendí el lado de explicación de su computadora. No se entiende mucho, la verdad. O sea, como que se entienden palabras, pero no tanto. A ver, bloqueale allá el... Aló, ¿ahí sí me escuchan? ¿Mejor? Sí, Juan Carlos, mucho mejor. Entonces ahora sale el audio acá. Bueno, digamos que eso sería ahorita la alternativa. Ah, porque igual no estaba saliendo allá. Estaba saliendo acá. Bueno, dejémoslo así. Pues por ahora. ¿Listo? Igual pues las preguntas que me hagan, que obviamente son preguntas muchas, pero que espero que las pueda escuchar. ¿Listo? Bueno, espero que hayan tenido un excelente fin de semana, que hayan podido descansar y más que todo que hayan disfrutado las etapas mundialistas que tuvimos el día de ayer. Bueno, entonces, prácticamente el día de hoy vamos a tener 4 participantes para lo que es la sesión de la preparación, en donde la preparación constaba de investigar en el astro cuál era el espesor mínimo que se requiere para un elemento que está sometido al tráfico vehicular, por allá hay una tablita, y de hecho en el documento lo menciona. ¿Listo? Entonces, 2 van a ser pues, mi amigo Freddy y mi amigo Josué, ¿no? Entonces, empecemos con ellos. Freddy, ¿te encuentras por ahí? Sí, Juan Carlos. Te dejo compartir. Ya. Ya, entonces, lo que encontré fue en esta tabla que el recubrimiento mínimo para algunas situaciones que mencionaba ahí en el ASTO era de 20 milímetros y para las superficies con tránsito de neumáticos era de 60 milímetros el recubrimiento. Claro. Sí. Ya, fondos de losas hormigonadas en situ. 25, 50, ¿no? Bueno. ¿Qué entendiste de esa tabla, Freddy? Cuéntanos. Bueno, lo que yo entendí, bueno, es que, bueno, primero el recubrimiento, también aquí pude averiguar un poco que es necesario para la durabilidad y la prevención de roturas debido a tensiones y puede proporcionar tolerancia en la colocación. Eh, Existen condiciones severas que permiten que influyen directamente en el factor de recubrimiento, como podemos ver aquí en ambientes no corrosivos, en ambientes corrosivos, el recubrimiento va a ser necesario que sea mayor si es que es un ambiente corrosivo, que a diferencia de si no fuera un ambiente corrosivo. Igual aquí, o sea, más o menos lo que pude ver fue que eh, mientras más condiciones adversas tenga el tipo de hormigón en donde se encuentra o donde esté, el recubrimiento va a ser más alto. Entonces, igual aquí Entonces, si tenemos yo te las digo, especificaciones. la pregunta es, ¿cuál es el recubrimiento para superficies del tablero superior? Por ejemplo, el recubrimiento que da contra los vehículos para el tablero superior. ¿Cuál sería tu respuesta? O sea, la que encontré fue la de 60 milímetros que está aquí señalada. Perfecto, listo. Gracias. Ya. Seguimos con mi amigo Josué. Josué, ¿él es el que se retiró? Josué Batuayas.
pero no es de este curso. Es que hay un Josué que se retiró. Josué Batuayas Tituaña, ¿se encuentra? ¿Está? José Batallas Tituaña. ¿No? Ok. Entonces, pasamos a los siguientes. ¿Listo? Que serían nueva lista, ¿no? Vamos a ver qué tal nos va con la nueva lista. Juanito. No, tú eres Juanse, ¿no? Juan Sandoval. Sí, Juan Carlos, te comparto la pantalla. Sí, por favor. Ok, Entonces, quiero que me respondas la siguiente pregunta. De lo que encontraste, ya. ¿cuál sería el recubrimiento que pondrías en la parte inferior de la losa superior de un puente de vigas cajón? ¿Se entiende? Hay un lado superior, un lado inferior de la losa de arriba. ¿Listo? ¿Cuál sería ese valor? Sería de 2 pulgadas. Ya, ¿según qué? ¿Y tu presentación? No veo lo que Ya. consultaste. Listo. Está aquí igual, es en la misma tabla. ¿Ok? Entonces, ajá, sería esto de aquí. No sé si se ve mi cursor. Ya, 2 pulgadas. ¿Por qué? Porque me dice que son exteriores, entonces me dijiste que era en la parte inferior de la losa superior. Ajá, en la parte de abajo de la losa superior. Sí, en la parte de abajo de la losa superior. Ajá, ok, yo también podría hacer esto de aquí, que depende del diámetro de las barras. Ya, entonces, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuál crees? Depende del diámetro de la barra. Depende del diámetro de la barra, ¿no? Entonces, ahí dice en el bottom, en la parte de abajo, de losas fundidas en sitio, pero eso va a depender mucho de la losa. Si es una losa fundida en sitio, cast in place, ¿no? Entonces, igual que en el ACI, recuerden que en el ACI nosotros tenemos criterios, ¿no? En donde el recubrimiento mínimo va a depender de qué tan grande es la barra. Y esto pues obedece a algo que vemos nosotros en hormigón, que es la fuerza que necesita y el material que necesita una barra para poder desarrollar el esfuerzo de fluencia. Entonces, entre más grande, pues la barra, pues más área alrededor necesita de hormigón para generar la adherencia suficiente y desarrollar fluencia y estar bien empotrada, ¿sí? Por el cordón, el cono que genera del aplastamiento con las estrías, ¿no? Entonces, como criterio general, lo que vamos a necesitar, pues básicamente es entre más grande la barra, pues un área más grande que tenga de recomiendo. Dime. No te entendí nada. Aunque para que se desarrolle el foco de influencia, debe entonces pegar las dos cosas, la longitud de desarrollo. Claro. Ajá. Si una barra está muy pegada al borde, así tenga la longitud de desarrollo, cuando trate de tensionarse, se va a descargar, se va a abrir, se va a salir del pedazo del recubrimiento. Y ahí se sale, ¿no? Este es mi funcionamiento todavía, entonces, por el tema de que está, digamos, muy salido de la losa. Estallan, estos recubrimientos salen entonces de algún tipo de ensayo o algo que ven, acaban en sus funcionamientos para que no alcancen a la parte opuesta de la losa. Los valores estos, claro. O sea, recuerden que las barras, bueno, eso lo ven en hormigón, ¿no? En la barra, las barras tienen unas estrías, ¿recuerdan esa parte de las estrías? Entonces, cuando la barra es más grande, pues va a tener una estría también un poquito más grande. Y esas estrías funcionan aplastando el hormigón que queda pegado. Tenemos las barras de hormigón, tienen dos tipos de adherencia. La adherencia química, que es muy débil, que es el cemento, es un pegante.
Pero cuando se pegan las barras de acero, pues realmente no es que genere la suficiente fuerza, es como una fuerza de adherencia de un pegante. Y la otra es esa estría que empieza a aplastar el hormigón que está alrededor. Entonces, esas dos son la parte de la adherencia. Si falla cualquiera, en 90%, pues si falla la parte del aplastamiento, entonces la barra se salva. Entonces, esa parte es súper importante y por eso debemos cuidar mucho los recubrimientos, ¿no? ¿Cuándo fue? mi amigo no vino. No olvidé. ¿Cómo es el chico de lentes que se llama como le estoy hablando? Iván. Entonces, Iván justamente estaba haciendo la tesis con Pablito y el otro día estaba, creo que estaba realizando un proyecto de ingeniería de algo que se construyó y tenían vigas de 20 de ancho. Estábamos revisando eso y obviamente una viga de 20 de ancho no es posible construir si se cumplen los requisitos mínimos, ¿no? 20 es muy poquito, nosotros necesitamos al menos 25 mínimo necesita según el ACU. 25, una sección de viga de ancho debe tener al menos 10 pulgadas. Pero es por eso, ¿no? Para poder lograr el 1.5 pulgadas de recubrimiento, más el estribo, más el diámetro de la barra y que haya algo en medio, ¿no? Entonces, esa parte es súper importante. Bueno, entonces aquí es lo mismo. Entre más la barra, más grande, pues yo necesito más recubrimiento. Pero es por eso, y si de pronto les interesa un poquito más, se van al libro de hormigón y ahí aparece el criterio de adherencia y ahí explica con un poco más de profundidad. Pero en general son esos dos fenómenos. Listo, ¿quién era el que participaba ahorita? Me olvidé. Juan, ¿no? Juan Sandoval, ¿sí? Sí. Ya, gracias, Juan. Ahora, el último participante de la noche. Ay, perdón, me olvidé. Andrés Vélez. Andrés Vélez Herrera. ¿Está en la lista? Andrés Vélez. ¿No? Bueno, entonces, el último participante de la noche. Hoy han venido pocos. Están con sueño del... Pero justo está mi amigo. Ya lo vi. Y aquí lo estoy viendo. ¿Listo, Holbein? Contigo terminamos. ¿Listo? Listo, Holbein. Ahora, para ti la pregunta va a ser, ¿sí? Ojo. Nosotros tenemos, por ejemplo, la losa inferior del soffit. La losa inferior del soffit. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el recubrimiento mínimo que pondrías eso? Estas preguntas son porque van a tener que hacer un detallamiento, ¿no? Y revisar. Recuerden que el ejercicio que tenemos ahí en Puente está hecho, ya está construido, ya tiene los refuerzos, ya tiene todo el detallamiento. Lo que queremos es revisar si eso cumple o no. ¿Cómo? El soffit. El soffit le llaman toda la losita de abajo, le llaman soffit, ¿no? Y de eso tiene una parte que está del lado del cajón y la parte que está del lado externo, al intemperie, pues, ¿no? Yo le digo losa al elemento. La losa superior, la losa inferior. Ya. Sí, es que le llaman soffit los norteamericanos. ¿Listo? Oye, madre, ¿trajiste qué es esto? No, es eso. Ya. Solo que le traduce la tabla. Qué bien. Según tengo entendido, esa parte inferior del soffit sería 0.8 pulgadas o 20 milímetros. 0.8 pulgadas. Ya. Encofrados inferiores para paneles prefabricados. Ese es el nombre que estaba en la otra tabla. Ya. A ver, revísale mejor. A ver, revísale mejor. Ese que tenías ahí estaba bien, o sea, bueno. Y el resto también va a ir buscando, ¿no?
La sé porque no sé. Ya, el resto que más vayan viendo cuál es lo que pondrían, qué es lo que pondrían. Sí, es esta tabla. ¿Ya? Entonces, esta es la misma tabla que está. Esto, lo que tenemos aquí en la preparación es lo que está en el acto, pero en inglés. Está perfecto. Y eso es lo que dice acá. Entonces, cuando decía SOSI, es este término de acá, enfocado interior para paneles prefabricados, o sea, la parte de abajo, era de 20 milímetros. Y esta altura sería 0.8. 20 milímetros, o sea. Déjenme recordar una cosa. Listo, gracias, Holbein. Solo una pregunta. Dime. En esta sección decía que teníamos que multiplicar por un factor según la relación de agua-cemento, ¿cierto? El WC, eso, pero, ajá. Sí. Pero decía que cuando era menor a 0.40 era 0.8 y cuando es mayor a 0.50 es 1.20. Yo tendría entendido que entre 0.40 y 0.50 es 1 porque esa es la relación más común de relación agua-cemento que hay. Pero depende. Lo que pasa es que esa relación agua-cemento que tú dices es para hormigón de elementos reforzados normales. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos elementos de hormigón para puentes, tú necesitas primero que todo en sistemas reforzados normales tener ya hormigones de más alta resistencia, primero. Entonces esas relaciones agua-cemento realmente no son convencionales para puentes, porque tú vas a tener grandes masas de hormigón que colocar con un refuerzo bien detallado. ¿Lo vieron, por ejemplo, el modelito en 3D del AutoCAD? Entonces, eso solo era la losa superior. Ahora pónganle ahí el refuerzo de las vigas, ¿no? Que no está metido en esa parte. Entonces, la malla de acero que hay en un puente es full, es mucho acero, es harto. Entonces, lo que hacen es que, y la resistencia que se necesita también es alta. Entonces, lo que hacen es que se bajan la relación agua-cemento y por eso son esos límites que tú ves. Y le ponen lo que son sistemas de aditivos fluidificantes y retardantes para poderlos colocar y generalmente son hormigones autocompactantes. Entonces, todo eso hace que el hormigón pues no sea el que uno va y mezcla con la mezcladora de un bulto, ¿no? Sino que tiene un detalle súper específico. Entonces, por eso son esos límites de relaciones agua-cemento que son fuera de lo normal, pues que nosotros vemos de punto 40, punto 45, que sería pues, lo que ustedes hicieron en hormigón, ¿no? Entonces, es más que todo, es por esa razón, ¿no? Listo. Y otra pregunta. Dime. Aquí en el primer enunciado decía exposición directa a la vacilada, que son puentes encima del mar. ¿Esto ya cuenta que tienen aditivo el hormigón o es solo un hormigón así como tú dices? Claro, o sea, lo que pasa es que como el AASHTO se refiere al ACI para la parte del hormigón, para los criterios, recordarán ustedes que la parte de las exposiciones a ambientes extremos no se controlan con el recubrimiento solamente, ¿no? Entonces empiezan a ver otros parámetros, como por ejemplo la resistencia misma, F'C del hormigón. Entonces, para ambientes salados ya nos exigen mínimo 4.000 de resistencia al hormigón, mínimo. Eso del ACI, estoy hablando del ACI. Pero también empiezan a haber relaciones agua-cementos que nos limita el código del ACI. Bajar la relación agua-cemento, poner, por ejemplo, aditivos que son reductores de aire para que el hormigón no quede poroso. También nos limitan la resistencia del agregado, ¿no? Entonces, esa es una tablita que también se mira en hormigón, en donde ahí ese tipo de cosas se debe también cumplir acá como un criterio adicional, ¿no? Porque pues puentes se hacen con hormigón,
Entonces, la norma que regula el hormigón es el acero. No hay nada más, ¿no? Evidentemente esa parte. ¿Listo? ¿Otra pregunta de pronto? ¿No por ahora? No, pero Bueno, genial. Entonces, quería recordar, más que todo, porque sí es bastante importante, hasta dónde terminamos. Vimos lo de el factor de múltiple presencia de carril y lo del uso. En eso quedamos, ¿no? El uso de los factores de distribución. Y al final vimos unas dos noticas, ¿no? La nota era que, primero, el método de los factores de distribución ya incluye la parte de lo que eran el factor de múltiple presencia de carril, ¿no? Sin embargo, ese factor de múltiple presencia de carril solamente se debe aplicar cuando yo tengo que hacer algo de la regla de la palanca. ¿Recuerdan esa parte? ¿Sí? Y la otra nota que les dije era acerca de lo que es, déjenme recordar cuál es, ya, que para el análisis de fatiga, cuando teníamos el vehículo de fatiga, pues yo podía aplicar los factores de distribución, pero para las cargas producidas tenía que dividir esos factores por 1 o 2. Entonces, si el factor me daba, no sé, 0.90, con el camión de fatiga, lo dividía entre 1.2 y ese era mi factor para solamente la combinación de fatiga en la carga vehicular para las combinaciones de fatiga y fractura. Eso eran las dos únicas cositas. ¿Listo? ¿Recuerdan esa parte? Listo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a mirar hoy? Lo que faltaría, o lo que vamos a mirar como tal, es en los refuerzos, que hablábamos del refuerzo de distribución y el refuerzo por temperatura. ¿Listo? Ahora, esta parte, les voy a dejar un video para lo del método de distribución y el método y el cálculo del acero de, el método de la palanca, de la regla de la palanca, y el método del factor de el método del acero de distribución. Esa parte lo van a ver en un video. ¿Listo? Y la próxima clase me traen preguntas que lo hayan visto. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a, con ustedes mirar? Vamos a ver lo que sería el refuerzo, los límites de refuerzo por refuerzo mínimo. ¿Listo? Entonces, ¿qué recuerdan ustedes del refuerzo mínimo en un elemento de hormigón? ¿Qué recuerdan de esa parte? Que era proporcional al área gruesa. Al área gruesa, sí, al área gruesa, ¿no? Generalmente yo le llamo área bruta, es muy, sí, gross es como la traducción específica, ¿no? Del área gruesa, el área bruta, ¿listo? Pero sí, es proporcional al área gruesa de nuestro elemento. ¿Qué más recuerdan de eso? Eso estoy hablando de hormigón normal. Ya, por ahí recuerdan una ecuación que era como que dependía de la cuantía balanceada, ¿no? Y teníamos unos valores que eran 14 sobre Fy, depende de con quién vieron hormigón, ¿sí? Si vieron de pronto conmigo, yo les di la parte de la norma que está en sistema internacional, pero si de pronto vieron con, creo que daba Yeye también, o con Gustavo Tapia, de pronto les dio los valores en el sistema internacional, ¿listo? Pero entonces, en general, digamos que nosotros tenemos que el refuerzo siempre va a estar dado en función a unas cuantías. ¿Quién recuerda cuál es el concepto de cuantías? Si yo les digo ¿qué es cuantía? ¿Qué me dicen? Es el área
el área de acero sobre el área, y bueno, y aquí es lo que me decías ahorita, ¿no? El área bruta, ¿no? Entonces, no necesariamente es siempre el área bruta, esa es la verdad. Va a depender, por ejemplo, cuando yo hablo de la cantidad de vigas, es el área de acero sobre el área efectiva, que es el ancho, el peralte efectivo por el ancho de la sección, ¿no? En columnas es por el área bruta, ¿sí? Y vamos a tener ciertos criterios en general de esos valores, ¿no? Pero digamos que a grandes rasgos, esa parte de cómo se calcula ese refuerzo, pues va a variar dependiendo de algunos parámetros, ¿listo? Entonces vamos a mirar en esa parte. Y ahí deberían estar viendo en pantalla y deberíamos estar ahí. ¿En casa me ven la pantalla? Bueno, y a mí también. ¿Escuchan bien, por cierto? Sí, Juan Carlos. Sí, Juan Sí, Carlos. escucho. Ahí sí. Estoy hablando al computador, ¿no? O sea, de plano, estoy pensando en jubilarlo. Mi amigo ya puede hacer tareas en paz. Bueno, listo. Entonces, vamos a mirar esta parte de la armadura de contracción y temperatura. Entonces, esa parte sería el tema 3.9. No, pero ya le puedes arreglar en otro momento, por favor. Gracias. Armadura de contracción y temperatura. Bueno, entonces, esta armadura de contracción y temperatura, ustedes lo van a encontrar en el artículo, y por favor búsquenlo de una vez, 5, 10, 8 del Ashton. ¿Sí? 5, 10, 8 del Ashton. Por cierto, tengo que averiguar dónde está mi amigo que está haciendo la tesis. Emir, no ha venido hoy. ¿Estás en clase, Emir? Presente. Ya, no me hagas olvidar de preguntar acerca de la norma, ¿ya? Entonces, este refuerzo ustedes lo van a encontrar de dos formas. Ustedes lo van a encontrar calculado de dos formas. En el libro aparece una área, un refuerzo de área, un área de refuerzo en función de un área total. Lo van a poder encontrar así. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? En el libro va a haber un ejemplo en donde aparece que el área de la sección transversal de la losa superior es tanto, no sé, lo que sea, que sería todo el ancho por el alto, ¿no? Y con eso se saca la cantidad de acero que hay que distribuir en todo el ancho. ¿Listo? Eso sirve, por ejemplo, para vigas. Igual que en vigas, yo puedo calcular el área de esa forma. En losas, ¿sí? Es más común calcular el área de refuerzo que se utiliza por un ancho unitario, igual que es lo que hablábamos antes, ¿no? Y que seguramente vieron en su clase de hormigón. ¿Listo? Entonces, por ancho unitario, vamos a decir que para losas, el refuerzo se calcula por un área de acero por metro lineal de losa. Entonces, yo voy a tener un metro lineal de losa y le pongo, calculo la cantidad de varillas y lo que hago es que esas las repito a lo largo y a lo ancho. ¿Listo? Ahora, se debe garantizar un área mínima. Mínima de refuerzo en cualquier elemento de hormigón. ¿Listo?
Entonces esta parte es súper importante porque el área mínima de refuerzo se debe garantizar para vigas, se debe garantizar para losas, para estribos, para vigas cabezales, para columnas, para todo. ¿Listo? Pero entonces, esa área mínima, por ejemplo, en losas, ¿sí? Para losas, se debe garantizar en cada cara y en cada dirección. En cada cara y en cada dirección. Eso es súper importante. Entonces, ¿a qué me refiero en cada cara? ¿Cuántas caras tiene una losa? Entonces, tengo una losa y tiene una cara superior y una cara inferior. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en cada cara debe haber un refuerzo. Porque pues estamos hablando que las losas de puentes pues ya tienen un espesor considerable, unos 20, ¿sí? de refuerzo. ¿Listo? Y en cada dirección, entonces yo voy a decir que debe existir en la dirección longitudinal del puente y en la dirección transversal del puente también. ¿Se entiende? Ahora, usted dime. Serían cuatro que forman una malla. Entonces, en la cara superior voy a tener una malla de refuerzo y en la parte inferior voy a tener una malla de refuerzo mínimo. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede realmente? Ay. De pronto uno de ustedes tiene un mouse. No puedo manejar AutoCAD con mouse. Nunca me acostumbré y nunca me dio la gana. ¿No? Pero eso. ¿Me puedes prestar? Oh, bueno, ya. Tiene hasta pesas, mi amigo. ¿Qué juegas? Minecraft, ok. ¿Cuánto? ¿Cuál? Ah, shooters. Genial, gracias. Entonces, ve qué bien, lo cogió de una, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Ahí debería mostrarse el puentecito que ustedes les mandé, ¿sí? Entonces, lo que sucede, recuerden que en este modelo, si yo le quito la losa, me aparece un montón de refuerzo. ¿Listo? Lo voy a poner en una isométrica. A ver. En una vista isométrica que por ahora no la encuentro. Pero digamos que sería esta vista isométrica. Listo. Ahora, se dan cuenta que el refuerzo verde está en la parte superior de la losa. El refuerzo este de acá, este rojo, está en la parte inferior. Y transversalmente arriba y abajo hay un refuerzo que va así. ¿Listo? Entonces, todo eso que ustedes ven es el refuerzo de una losa de un puente. ¿Ya? Eso, bueno, salió de un ejercicio que hicimos en una clase de puentes. Ahora, ¿qué es lo que es importante? ¿Ya? Si yo vuelvo a activar la sección, eso queda pues obviamente embebido en la losa, pero aquí lo que quiero que se fijen es, nosotros habíamos hablado de que justamente en esta parte, yo tenía en la luz central, este era el refuerzo del acero. Esa parte no la hemos visto. Ya, este acero que está aquí es el acero por distribución. Este refuerzo que yo tengo acá, en la parte de abajo, que va así, es el refuerzo principal. ¿Recuerdan que hablamos por qué era el principal? Tenemos unas barras de acero en la parte de abajo, ahí lo dibujé arriba, ¿sí? Pero en la parte de abajo, o sea, como por aquí, yo tengo un refuerzo que es el refuerzo principal por flexión de la losa, porque la losa se apoya entre viga y viga. ¿Listo? Entonces la pregunta es, bueno, ese acero por distribución y ese refuerzo principal que necesito por momento en la losa, ¿qué pasa? ¿Se intersecta? ¿Se cambia? ¿Qué pasa con el acero mínimo? Porque van a estar en la misma posición, ¿sí o no? El refuerzo principal de la losa va a estar transversal en la parte de abajo
Y el refuerzo por distribución es un acero que va longitudinal también en la parte de abajo. Entonces, ¿ahí qué pasa con el refuerzo? Entonces, aquí el criterio y que quiero que conserven siempre es el refuerzo mínimo tiene la palabra de mínimo porque es lo mínimo que debe existir en el elemento para construirse, para poderse construir, ¿ya? Sin embargo, si yo veo y yo debo comparar, yo voy a comparar el refuerzo mínimo con el refuerzo por distribución. Si el refuerzo por distribución me da más acero que el refuerzo mínimo, voy a colocar el refuerzo por distribución. Si el refuerzo por distribución me da más que el refuerzo mínimo en cuantía, ¿no? Entonces, ¿cuál pongo? El de distribución en esta zona de aquí. En esta zona de aquí. Ahora, tengo el refuerzo longitudinal de flexión de la losa. Si el refuerzo, que está en la parte de abajo, si el refuerzo por flexión de la losa, esa cuantía es mayor a la cuantía del refuerzo mínimo, ¿cuál pongo? ¿Qué? El de flexión. ¿Estamos de acuerdo? Y punto. ¿Listo? Entonces no es nada más. El refuerzo mínimo es aquel refuerzo que se coloca, ¿sí? En donde por otro fenómeno, que sea flexión o distribución, no existe acero. ¿Ya? Entonces siempre debo colocar eso. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a calcular el refuerzo mínimo y van a armar dos parrillas, ¿sí o no? Arman las parrillas de arriba, la malla de arriba y la malla de abajo, y ¡pum! Con ese refuerzo que calculan, revisan si cumple flexión la losa. Si cumple flexión la losa, pues ponen ese mismo. Y si no, calculan el refuerzo que necesitan por flexión y pues cambian las varillas. ¿Cachan? Lo mismo, calculan el refuerzo por distribución. Si el refuerzo por distribución es mayor al refuerzo mínimo, pues calculan cuánto deben poner y cambian el refuerzo y ponen el refuerzo por distribución y ya no ponen en esa dirección el refuerzo mínimo. Y listo. ¿Estamos de acuerdo? No es nada más. Esa parte es muy importante para mí que entiendan, porque a veces en los exámenes me duplican, me ponen el refuerzo mínimo y aparte me ponen el refuerzo por distribución o el refuerzo por flexión, y esa no es la idea, ¿sí? Entonces, ahora, ¿por qué es este refuerzo mínimo? Supongan que el momento en la losa es tan pequeño que el acero que necesita por flexión, que le sale de la ecuación por flexión, es menor al refuerzo mínimo. Entonces, ahí en ese caso, ¿qué ponen? El refuerzo mínimo. ¿Listo? Y ya. Esto es todo. No es nada complicado. ¿Me hice entender? ¿Listo? Genial. El refuerzo de distribución, ya ahorita te voy a explicar un poquito más en detalle, pero para que lo puedas ver. Ay, ¿qué pasa? Ya, ahorita te muestro. Déjame ver. Este puentecito, por cierto, este puentecito está en 3 dimensiones, ¿no? Ya. Ahora, ¿lo ven desde adentro? De frente, ahí está el refuerzo, ¿listo? Entonces aquí solamente voy a ver el refuerzo que está así, longitudinal al puente, ¿listo? Longitudinal. Entonces, en este refuerzo que está longitudinal, quiero que chequen una cosa. Recuerden, estas vigas son el apoyo de la losa, ¿listo? Son el apoyo de la losa. Vimos cómo tenía que sacarlo, ¿recuerdan? Hicimos una viguita que tenía los apoyos simples, ¿no? Entonces, este refuerzo, quiero que se fijen en una cosa. Supongamos que yo analizo este pedazo de la losa, ¿ya? En ese pedazo, que el refuerzo que está horizontal, que no se ve ahí, ¿estamos de acuerdo? No se ve el refuerzo horizontal. En ese pedazo de losa, el refuerzo que está horizontal debe ir en la parte de abajo y en la parte de arriba. El refuerzo que va en la parte de abajo es para que la losa soporte qué tipo de momento y en dónde está localizado. Momento positivo, y está en dónde?
en la mitad en la parte de abajo y en más o menos, ¿no? Debería estar como en la parte de máximo momento positivo, que si este es el apoyo y este es el apoyo, pues debería ser esta zona de aquí. M positivo. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora, el momento negativo, ¿en dónde estaría? En los apoyos, que sería aquí. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Eso quiere decir que esas barras que son horizontales realmente necesitan refuerzo a momento en esos puntos que acabo de marcar. Este de momento positivo y este de momento negativo. Pero entonces, la losa en la parte superior, acá, en esta zona de acá, ese refuerzo ahí, en la parte superior, justo en la mitad de la luz, ¿para qué lo necesito? ¿Ah? Para retracción y temperatura o refuerzo mínimo. ¿Se entiende? Podría ser, ¿sí? Pero en general ahí tengo que chequear, ¿sí? Pero ¿qué es lo común? Pues que en esta parte que no tengo tensión, estamos de acuerdo que ahí no tengo tensión en esa cara, en la cara superior no tengo tensión, entonces ahí debo poner refuerzo por refuerzo mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Refuerzo por retracción y temperatura o refuerzo mínimo. ¿Listo? Con esa misma idea, ¿dónde es otro punto en donde no necesito refuerzo? En la parte de abajo de los apoyos. ¿Sí o no? ¿Por qué? Por la misma razón. La tensión está arriba del apoyo. En la parte de abajo de la losa, pues está con presión, no necesito. Entonces, ¿qué pongo ahí? ¿Refuerzo? Mínimo. Vamos a ver. Entonces, en los volados, ¿dónde necesito en los volados? Ah, estoy hablando de acá. ¿Acá? Igual, la misma vaina, igual, la misma cosa. ¿Listo? En todas las losas, la misma vaina. ¿Listo? Ahora, ay, qué bruto que hice. Claro. Yo voy a querer mantener la misma varilla, claro. Exacto, se mantiene. Ajá. Dime. Igual, o sea, cuando diseñando el inicio de eso, probablemente de desarrollo, igual prácticamente se ve que toda la... Prácticamente, ¿ya? Estamos ahorita hablando conceptual. Esa ya es parte del detallamiento como tal. Y va a tener sentido por algo que les voy a explicar ahorita. Listo. ¿Qué más? Lo que preguntaba, creo que era Nico. Nico, tú estabas preguntando, ¿no? ¿Lo del voladizo? Ya. Entonces, en el voladizo, ¿en dónde necesito? Pues como es un punto de momento negativo, en teoría sería sobre el apoyo. Pero solo en el apoyo, y de ahí para allá el momento baja súper rápido, ¿no? Entonces, sí, en teoría, pues esta parte de acá abajo y esta parte de acá arriba sería refuerzo mínimo, ¿cachan? Ahora, eso en el sentido horizontal, bueno, en el sentido transversal al puente, ¿ya? Pero entonces, en el sentido longitudinal también hay otra cosa. Claro, pero lo que pasa es que en los momentos, después del apoyo, bajan súper rápido en los voladizos. Y como son tan corticos, porque dijimos que es 1 metro, entonces de aquí a 1 metro, el momento baja súper pronto. Entonces, sería eso. Toca chequearlo, obviamente es conceptual, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? La pregunta que dijo, me olvidé tu nombre, Carlos Paz, ¿no? Ya. Pero entonces, constructivamente, no voy a cortar la barra, sino que la paso arriba y la paso abajo, es verdad. Pero en puentes, como son tan grandes, hay algo que se llaman las truss bar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una truss bar? Es una barra que la hacen así. ¿Cacha? Y entonces, ¿qué hacen?
Acá necesito pues lo 1. Acá necesito y acá necesito lo 1. Y voy haciendo como una barra así. ¿No son como cubilosas? No, bueno, tienen el aspecto de cubilosas, ¿no? Pero se llaman crossbar. Entonces, ¿cómo es una barra crossbar? Bueno, yo le digo truss, perdónenme el inglés, pero es de armadura. Truss, de armadura, ¿ya? Truss bar, no sé. Déjenme ver. Una varilla le voy haciendo así. Ajá, sí, tal cual. Como si fuera metal leg. Entonces, quiero que revisen las tablitas de losas que les mandé para el diseño de la losa. ¿Sí? En esa tablita para el diseño de la losa aparece, de hecho, la truss bar, ¿no? Entonces me voy a meter aquí. Claro. O sea, esos vienen ya hechas con mucho. Oh, bueno. Ya, no. ¿Por qué? Porque entre punto y punto hay ¿cuánto? Entre apoyo y apoyo hay 2 metros algo. La zona que ya van a ver. A ver, ¿cómo puedo hacer? Ustedes tienen las tablitas del diseño de losas, ¿ya? Entonces, fíjense, ahorita tengo la tabla patas arriba, ¿no? Pero en esa tabla, esta la voy a sombrear. Esta de acá, ven que aquí dice truss bar, ¿ya? Y esa truss bar es esta que va acá, ¿sí? ¿Cachan? Entonces, yo pongo una truss bar y la siguiente pongo una barra normal. Bueno, eso va a depender mucho del detallamiento. ¿Sí? La siguiente, una truss bar. Eso va a depender del detallamiento estructural. Ya vamos a entrar un poco en detalle. ¿Se cachó? ¿Cómo se hace eso? Ok, listo. ¿Hay traslape? ¿En qué? Lo que pasa es que los traslapes son para cuando yo corto la barra. ¿Recuerda? Cuando yo hago un traslape es que quiero unir esta barra con esta barra. ¿Me entiendes? Pero esa barra es una sola continua. Lo que pasa es que está doblada. Ah, ¿cómo se hace el traslape? ¿Cómo? O sea, en general el traslape, esto funciona como una viga. Entonces debe ser en un punto que voy a pasarme al ¿qué? Al AutoCAD. Y recuerden que los traslapes en vigas se hacen en puntos en donde sea de mínimo momento, ¿sí? Y que es más o menos como por aquí. Un Porque tercio, ¿no? nosotros tenemos así, ¿no? Un momento así. ¿Estamos de acuerdo? Se le haya pedido colocar esta varilla empezando desde, por decirlo, la mitad de toda la losa, porque es la mayor de nosotros, para que digamos, empezamos desde el voladizo, que se acaba justo en la mitad, no debería pasar eso. Ah, entonces tú dices, ¿es esto aquí? Aquí esto. Este extremo. Claro, es que del voladizo tú te tienes que alejar para el doblez. Un pedazo. Te tienes que ir alejando. O sea, no se corta justamente aquí en el voladizo. Tiene una distancia que es una distancia suficiente para la longitud de desarrollo con gancho de una barra. Porque eso pues tiene un gancho. O sea, eso es mejor que un gancho, porque el gancho solamente está así. Y esto es una barra continua.
O sea, la longitud de desarrollo de eso es como si fuera una barra continua metida en toda la losa. ¿Cachai? Entonces es por eso. ¿Listo? Bueno, ahora, hablando acerca de lo que sería el refuerzo por distribución. Entonces, el refuerzo de distribución es un refuerzo que ustedes ven que está aquí. ¿Cachan? Este es el acero de distribución. Ahora, ¿cuál es su finalidad? Hagan de cuenta que ustedes tienen una franja. Entonces, si yo pongo esto en 3 dimensiones, esta losita, perdón. ¿Ya? Si yo pongo esta losita en 3 dimensiones, esto es un pedazo de losa. Esto tiene un ancho unitario. Y aquí está todo lo que ustedes vieron, es para un ancho unitario. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Pues bueno, cojo todo esto, control C, exacto, cojo y copio desde este punto. Creo que los snaps no están funcionando. Ahí va. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cojo desde este punto y lo copio. Y así voy haciendo todo el tablero. El refuerzo es el mismo, hasta completar todo el puente. ¿Cachan? Pues no voy a hacer eso porque me tiro el modelo. ¿Listo? En situ. No. Esto estoy hablando en teoría como yo refuerzo el acero. Entonces yo pongo y hago el refuerzo de 1 metro o un ancho unitario. Y ese mismo refuerzo, pues lo copio en los planos y bueno, ellos lo pueden hacer por tramos de 10, de lo que puedan construir, pero al final queda construido en esos bloques. Solo es para... Sí, exacto, el cálculo del acero que voy a poner es en ese ancho y ya. Y después lo copio. Y así hago todo el puente a lo largo. ¿Sí se entiende esa parte? Ahora, el refuerzo por distribución es un refuerzo que va así, por la parte de abajo. ¿Ya? Y la idea de ese refuerzo por distribución es cuando yo tengo una franja que está justo al lado, ¿recuerdan? Tengo esta franja de al lado. Hey, ¿qué pasa con mi franjita de al lado? Esta que copié aquí al lado. ¿Recuerdan que copié aquí una al lado? Ya. Entonces yo quiero distribuir el momento positivo, ¿sí? A la franja de al lado y al lado. ¿Cachan? Entonces, ¿cuál es la idea de este refuerzo por distribución? Lo único que va a hacer es que cuando se flexione la losa en la franja unitaria, esa flexión, esa deformación de la losa, se comparta a los lados. ¿Ya? Porque el elemento es continuo. Es mentira que es una franja, como yo lo diseñé. ¿Sí o no? Realmente funciona como un solo elemento. Y para distribuir las deformaciones, pongo ese refuerzo de distribución. ¿Listo? ¿Cómo se calcula? Va a estar en el video, es bien sencillo. Pero esa es la funcionalidad. ¿Se cachan? Bueno, ahora, vamos a volver al iPad para mirar cómo calculamos el refuerzo. Ya entendemos la teoría de cómo se hace el refuerzo o para qué es el refuerzo mínimo y cómo colocarlo. ¿Sí o no? Ya vimos, ya sabemos, ya entendemos. Ahora, lo que vamos a ver es cómo se calcula. ¿Listo? Entonces, en la norma, nosotros vamos a tener ecuaciones para el cálculo de este sistema. ¿Sí? Y en esas ecuaciones vamos a tener algo que va a depender en función de cómo es el elemento que estamos, en general, reforzando, ¿no? Entonces, ahora, aquí ya sabemos qué es en cada cara, ya sabemos también qué es en cada dirección, ¿no? ¿Qué nos falta decir para que quede escrito y que no diga, no, es que no nos dijiste, ¿no? Una sección de hormigón se arma. ¿Le podría cerrar, por favor, Freddy? O bueno, Holmen, cualquiera de los dos, el que más rápido se mueva. Con el mayor entry. O con la mayor cuantía. Con la mayor cuantía de acero
entre el refuerzo por flexión por distribución o el acero mínimo. O mejor dicho, el acero por contracción y temperatura. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se calcula si yo quiero colocarlo en una sección circular? ¿Cuál sería una sección circular? Por ejemplo, una columna. ¿Sí? Una columna. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculo en una sección tipo columna? Entonces, resulta que yo le voy a poner así, acero por temperatura. ¿Sí? Y el concepto es bien sencillo. Es un área sobre el perímetro. ¿Sí o no? Es un área del elemento sobre el perímetro de ese mismo elemento. Entonces, si la sección es una sección circular, el área es pi medios del radio al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y lo divido sobre el perímetro, que es 2 pi por L. ¿Estamos de acuerdo? Y ya, no es nada más. Ahora, pero eso lo voy a multiplicar por lo siguiente, por 0.75 y por FY. ¿Listo? Ese valor que me da ahí es un valor que está en megapascales, en unidades de megapascales y milímetros. O sea, a lo que me refiero... Claro, el área debe estar en milímetros al cuadrado y el FY en megapascales. Esto da como resultado una sección que tiene milímetros al cuadrado sobre milímetros. Recuerden que es un área por metro lineal de elemento. ¿Listo? Y ya. Entonces es el área de acero por temperatura es un valor así. ¿Listo? Ahora, con ese mismo concepto, sección rectangular. Entonces, rectangular. Para la sección rectangular, entonces, tendríamos lo mismo. Es un área por un perímetro, ¿no? Entonces, yo voy a llamar a la sección rectangular, le voy a decir que es, este va a ser la dimensión B, esta es la dimensión H, ¿sí? Entonces, la losa, el B es el ancho que ustedes le quieran poner. Si lo quieren hacer por 1 metro, pues le ponen 1 metro de ancho. Si lo quieren hacer por toda la losa, que no les recomiendo, pues le ponen todo el ancho de la losa. ¿Por qué no les recomiendo? Porque tendrían que calcular dos. Tendrían que calcular el ancho por el ancho de la sección transversal y otro por el largo de la losa. ¿Cachan? ¿Sí? Pero entonces, si lo hacen por 1 metro, es independiente de qué dirección coloquen. Porque como es por, la losa tiene el mismo espesor, pues no importa si yo quiero poner acero en el sentido transversal o en el sentido longitudinal. Pero al final les debería dar la misma cantidad de acero por metro lineal, no importa cómo lo calculen. Entonces, en el libro el ejemplo calcula por todo el ancho total. ¿Está bien? Sí, está bien, da lo mismo. ¿Sí? Yo les voy a explicar cómo lo calculamos por metro lineal. ¿Listo? Entonces, si esto es B y eso es H, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería, teniendo en cuenta eso, para una sección rectangular, la ecuación? Sería el área. B por H sobre 2B más H. ¿Sí o no? Facilito. ¿Se entendió eso? Y eso lo multiplico por... Perfecto. No tiene nada más de misterio. ¿Este 0.75 es por una cuestión paramétrica o es por...? Para serte bien sincero, no tengo idea. No sé por qué es ese 0.75. Pero debe tener una razón. Yo me acuerdo que sí leí cuál era la razón,
pero para serte sincero no me acuerdo. ¿Ya? Ahora, esa misma ecuación en unidades del sistema internacional va a ser 758, perdón, del sistema MKS sobre FY, y eso multiplicado por 0.4, perdón, por B por H sobre 2B más H. Esta vaina toca meter en kilogramos fuerza centímetro cuadrado y en centímetros, y la respuesta da en centímetros cuadrados por metro. ¿Cacha? Y listo. Ahora, este refuerzo por temperatura tiene unos límites. Entonces, aparte de que ya es el límite como tal, ¿no es verdad? Entonces va a tener unos límites. Entonces, ¿cuáles son los límites? El refuerzo por temperatura no debe ser menor a 2.33 centímetros por cada metro lineal. ¿Listo? Entonces, si a ustedes les da las ecuaciones menos que eso, toman 2.33. ¿Listo? Pero, si las ecuaciones les da un valor mayor a 12.70 centímetros cuadrados por metro, entonces toman el valor, que sea 12.70. ¿Listo? Entonces, primero calculan el acero por temperatura, ven si es menor o mayor al límite mínimo o mayor al límite máximo y toman. Si les da un valor entre 2.33 y 12.70, escogen ese valor que les dio. Esa es básicamente la idea. ¿Listo? Ahora, ¿cómo lo vamos a nosotros? Uy, qué pena, ya me adueñé de tu mouse. ¿Lo necesitas? No. Ya. Gracias. Buena donación a la clase de puente. Mentira. Solo por esta clase, Entonces, ahora, ya sabemos cómo se calcula. Ahora vamos a ver cómo lo calculamos en losas. Un límite máximo. Entonces, si esta ecuación te da, me voy a inventar, tú calculas para tu losa y te da por alguna XY razón, te dio la ecuación con los datos que le metiste, te dio 15. Entonces, ese 15 centímetros cuadrados sobre metros es lo que te da la ecuación. ¿Qué te dice la norma? Si te da 15, entonces máximo debería ser 12.70, coge 12.70. No es que estás mal, es un límite. No debes ponerle más de 12.70 como refuerzo por contracción de temperatura. Y eso sí tiene una explicación, es la misma que tenía en hormigón. Porque llega un punto en donde el refuerzo por contracción ya no ayuda a la contracción. Ya no es útil. ¿Se entiende? Entonces, ya pasado ese valor de 12.70, estás desperdiciando tu plata, porque va a ser lo mismo que le pongas 12.70, va a ser el mismo efecto que le pongas 15 o 20. Entonces, eso es el valor. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, aquí tenemos nuestro puentecito, ¿sí? Y entonces yo voy a coger un ancho unitario. El ancho unitario puede ser en el sentido longitudinal o en el sentido transversal. De hecho, creo que voy a actualizar este grafiquito. No, pero sí me voy a complicar. ¿Se entiende ahí? En el sentido longitudinal o en el sentido transversal. ¿Listo? Ese ancho unitario me va a plantear una cara. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la cara amarilla, ¿sí? O la cara azul. El refuerzo que ustedes están calculando es el refuerzo que es perpendicular a esa cara. O sea, en esta cara amarilla es el refuerzo rojo. ¿Cachan? Y en la cara azul es ese refuerzo verde. ¿Sí? Ese ancho unitario puede ser de lo que ustedes quieran poner ancho unitario. Puede ser 1 metro, puede ser 1 pie, ¿sí? Realmente no importa. 1 metro, 1 pie, lo que sea. Pueden decir, bueno, yo quiero calcular cada 5 metros porque así es mi encofrado. Voy a hacer encofrados de 5 metros de puente. Listo. Entonces ponen ahí el ancho unitario de 5.
Y ya, punto. Pues nada más. ¿Listo? Entonces, con ese ancho unitario, supongamos que entonces yo voy a coger el valor. Entonces, supongamos que tenemos, ejemplo, supongamos que nosotros tenemos lo que sería el valor de un espesor de la losa del predimensionamiento, que creo que nos salió 19 centímetros, ¿sí o no? La losa de nuestro puente en Vigas Cajón. ¿Cuánto era? Creo que era 19 o 20. 20, pongámosle 20, ¿ya? 20 centímetros. ¿Listo? ¿Qué más necesito? Nada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque el área de acero por temperatura... Ah, bueno, necesito saber cuál es el FY. ¿Cuál es el FY de las barras de refuerzo? Pues pongámoslo para que nos queden las unidades de estas, de kilogramos sobre centímetro cuadrado. Pongámosle que sean 4200, si mal no recuerdo. ¿Sí? Estamos de acuerdo, ¿no? Kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Supongamos que tengo que el espesor de la losa es 20 y el FY que voy a utilizar, el acero que voy a utilizar es ese de 4200. Entonces, ¿cómo yo lo coloco ese refuerzo? Entonces, el acero por temperatura, como es una sección rectangular, va a ser igual a B por H sobre, ¿no? El perímetro por 758.4 sobre FY. Entonces, ¿cuánto va a ser el B? El B va a ser el ancho que yo voy a tomar unitario. Entonces, por decir, yo voy a tomar un ancho de 1 metro. ¿Estamos de acuerdo? 1 metro. Y eso lo voy a multiplicar por el alto, que es 0.20 metros. Y eso lo voy a dividir por el perímetro, que es 2 veces 1.20. A ver, B más H. Sí, 2 veces 1.20, ¿no? Y eso y aquí tengo que multiplicar por 758.4. Ah, perdón, aquí le estoy embarrando. En esta ecuación debe estar en centímetros. Entonces le estoy embarrando ahí. Perdón. No, porque en el factor ahí cambia. Entonces es 100 centímetros más, 100 centímetros por 20 centímetros entre 2 por 120 centímetros y eso por 754, 58.4, 58.4 dividido para 4200. Ya, entonces el área de acero por temperatura es igual a 1.51. ¿Qué unidades tiene eso? Pues en esta ecuación eso me da centímetros cuadrados sobre metro. Ya, entonces, eso es lo que me da la ecuación con mi ejemplo. Entonces empiezo. Como esto es menor a 2.33, que era el límite, centímetros cuadrados sobre metro. Por lo tanto, el área de acero por temperatura es, ¿cuánto? 2.33 centímetros cuadrados por metro. ¿Cachan? Ahora, ¿qué ponemos con esto? Una vez que ya tenemos eso, ahora toca distribuirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ponemos en mi losa? Pues fácil. Recuerden, por allá se hace con el mismo criterio que tomábamos nosotros para losas en hormigón. Entonces, yo voy a tener que esta cuantía, de hecho también lo vimos en computacional, ¿no? Esta cuantía es una por metro lineal, ¿sí? Entonces, por metro lineal deben haber 2.33 centímetros cuadrados. Entonces, el área de acero sobre la separación es igual a
2.33 centímetros cuadrados sobre metro. ¿Listo? Esa es el área de acero. Ahora, esto le voy a decir que es en un metro, que son 100. Esta aplica solo para una dirección, ¿no es cierto? Para una cara. Sí, pero pones el mismo en todas las caras. Y ya. Entonces, yo quiero poner en 100 centímetros, voy a poner una separación S, que es la que no sé, y eso lo voy a multiplicar por el área de la barra. ¿Ya? Entonces, fíjense, el área de la barra es la que quieran. Supónganse que vamos a poner, suponiendo, barras de 12 milímetros de diámetro. ¿Cuánto es un área, el área de la barra de 12 milímetros? Por favor, rápido, que se nos acaba. ¿Cuánto? 1.27. A ver, revisen. 1.13. ¿Sí? Sí, 1.13 ya. Entonces, fíjense que 100 centímetros en 13 me da el número de barras que hay en un metro. ¿Sí o no? La separación. Y esto va a ser igual a 1.13 centímetros cuadrados, porque voy a poner barras número 12. ¿Sí? Entonces, de aquí, lo único que tengo que hacer es despejar. Entonces, despejo este S de este lado de la ecuación. Entonces, ¿ese cómo me quedaría? Ese me quedaría 100 centímetros entre 100 centímetros por 1.13 centímetros cuadrados. Esto entre S, ¿sí o no? Y eso entre el área de acero, que sería 2.33 centímetros cuadrados por metro. ¿Sí? ¿Cachan? Entonces, pilas aquí. Si ustedes hacen esta división, ¿sí? ¿Cuánto les da? S es igual a 48,50. 48,50 ¿qué? 150 centímetros. ¿Sí? Bueno, pues, entonces hagamos al revés. Entonces, ¿cuánto es la cuantía de acero por metro lineal de eso? Por longitud de eso. Entonces hacen lo mismo, en 100 centímetros, lo dividen entre 48.50 centímetros, y esto lo multiplican por 1.13 centímetros cuadrados. Oh, no, mejor en metros, para que nos quede eso en metros. Un metro entre 0.4850 metros, y eso me da en metros. Centímetros por metro. ¿Cuánto da eso? 1 entre 0.48. Porque este es un ancho unitario de 1 metro. Yo le estoy poniendo aquí, este es el valor que rige, esto es 1 metro. Yo le puse ahí el ancho de 1 metro. ¿Cuánto? 2.33, ¿ves? Entonces, como está bien, eso me está dando que el área de acero es igual a 2.33 centímetros cuadrados por un ancho unitario que yo le puse, que es 1 metro. Yo le puse ahí en el azul que era 1 metro. ¿Cachas? Y ya. Pero ahí, digamos, o sea, en el ancho de 1 metro, cacho que sería como que empieza aquí una varilla, luego 48 centímetros, luego la otra, luego la otra. Luego Ya, entonces, ¿cómo? Siguiente. Exacto, entonces, ¿cómo le pongo aquí? Entonces, yo le pongo aquí una línea. Voy a hacerle aquí una línea. Ya nos estamos pasando, chicos. Ya. Con esto terminamos. Entonces, la primera es S medios. ¿Estamos de acuerdo que es S medios? Aquí yo pongo la primera varilla. ¿Cachan? Y de ahí voy a poner S, puras S. ¿Listo? De tal forma que en el momento en que yo cambie
o copie este pedazo, fíjate, si yo copio este pedazo, ¿cachas? Pero en este caso, digamos, como 48, 48, 96, 97 de hacer. Ujú. Yo más bien le pondría, digamos, desde la mitad. No, es que eso es por un metro lineal. Eso es por un metro lineal. Entonces tú le puedes poner cada lo que tú necesites. Por ejemplo, digamos que aquí en un metro me da que es prácticamente una varilla cada un metro. Dos varillas cada metro. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no intentamos una barra más pequeña? No la de media, sino la de 10, por decirte. No, pero no pondrías la de 10. En puentes no podrías pararte en la de 10. Mínimo debería ser la de 16, de hecho, para poderte parar en esa varilla. ¿Sí? Pero este es un ejemplo de cuantía mínima. Recuerden que eso es cuantía mínima. ¿Cachas? Claro, te saldría una varilla cada media hora. ¿Listo? ¿Se entendió cómo se coloca esa parte? Igual que en losas y punto. No es nada más. Recuerden, pueden traer para el examen, pueden traer las tablitas de acero de losas. Eso tienen en el libro de Nilsson, por ejemplo, en los apéndices. Él tiene una tabla en donde dice la separación, el número de varillas, cuánto es el área de acero por metro lineal. También, no sé si los catálogos, pero cualquiera de esas tablitas las pueden usar y me dicen, bueno, la saqué, este valor lo saqué de tal lado. Igual, si ustedes hacen la prueba, lo calculan así ellos también. Pueden hacerse ustedes si quieren la tabla. Es facilito. Solamente ponen el número de varilla, el área de la varilla y ¡pum! Calculan. Y ya, no hay nada más. ¿Preguntas de esta parte? ¿No? Ah, bueno, pues. Ahora, buena pregunta. ¿Le dejamos 48? 45, 40, no, 50 no. ¿Por qué 50 no? Porque si le pongo 50, la cuantía se baja a menos de 233. ¿Cachan? No puedo poner más separación. En todo caso, menos. ¿Sí? En todo caso, menos. Muy bien, buena pregunta. Se me había olvidado. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Se nos pasa rápido esta clase. Creo que me rinde más el Zoom. O sea, toda la clase. Directamente. ¿Listo? Entonces, en casa, ¿se entendió? ¿Preguntas? ¿Me escucharon bien? Primero que todo, porque si me escucharon bien, voy a repetir esta herramienta siempre. Se escuchó bien. ¿Se escucha bien? Y ahí se te escucha bastante bien, Juan Carlos. Se te entiende todito. Ok. Entonces, creo que... Listo, chicos. Entonces, con ustedes me despido. Que tengan un excelente resto de día. Cuídense. Chao. Chao. Juan Carlos.